El embajador Sekkar estaba de pie ante el enorme ventanal de la estación del Consejo Galáctico. Sus 6 brazos se movían con lentitud mientras leía el mensaje que acababa de llegar de la Tierra. El dispositivo de traducción en su garganta hizo un suave clic mientras pronunciaba las palabras en voz alta. Nos retiramos de los asuntos galácticos. No nos sigan. Eso era todo. 12 palabras que lo cambiarían todo. Sin explicación. Sin un adiós. Solo una simple declaración que hizo que un escalofrío recorriera sus escamas. El mensaje había llegado a través de los canales diplomáticos normales, como cualquier otra comunicación. Pero esto no era normal en absoluto. Los humanos no hacían las cosas de forma simple. Discutían, debatían y hacían preguntas interminables. Querían saber por qué detrás de todo. Sin embargo, aquí había un mensaje que no decía nada y todo al mismo tiempo. Sekkar había trabajado con los humanos durante 30 años. Los había visto extenderse por la galaxia como un incendio forestal. Mientras que a otras especies les llevaba siglos establecer una sola colonia, los humanos construían 10 en una década. Cuando otros seguían tradiciones antiguas, los humanos preguntaban por qué las cosas tenían que seguir igual. Eran ruidosos, desordenados e impredecibles. Incomodaban a muchas especies. Los zafiranos llamaban a los humanos los apresurados porque nunca parecían bajar el ritmo. El colectivo cristalino se refería a ellos como los portadores del caos porque cambiaban todo lo que tocaban. Incluso los pacientes altarianos, el propio pueblo de Sekkar, encontraban agotador tratar con los humanos. Pero también eran brillantes. Los científicos humanos habían resuelto problemas que habían desconcertado la galaxia durante miles de años. Los ingenieros humanos construían cosas que no deberían haber sido posibles. Los médicos humanos habían curado enfermedades que habían matado a millones. Tomaban lo que existía y lo hacían mejor, más rápido, más fuerte. Y ahora se habían ido. Sekkar convocó una reunión de emergencia del Consejo. Representantes de 47 especies se reunieron en la Gran Cámara. El aire estaba lleno de diferentes gases respirables y los dispositivos de traducción zumbaban constantemente mientras docenas de idiomas se mezclaban. Los humanos han enviado su mensaje final, anunció Sekkar. Reprodujo la grabación para que todos la escucharan. La cámara quedó en silencio, a excepción de los suaves sonidos de las diversas especies respirando. La consejera Vexi de los zafiranos fue la primera en hablar. Su voz surgió como una serie de tonos musicales que los traductores convirtieron en palabras. Estas son buenas noticias. Los humanos se estaban volviendo demasiado poderosos. Lo cuestionaban todo. Cambiaban demasiado, demasiado rápido. Varios otros consejeros estuvieron de acuerdo. Los humanos habían puesto nerviosas a muchas especies con su rápido crecimiento y sus extrañas ideas. Ya tenían colonias en 3 brazos galácticos diferentes. Sus naves eran más rápidas que las de cualquier otro. Sus armas eran más avanzadas. A algunos les preocupaba lo que pasaría si los humanos decidieran que ya no necesitaban al Consejo. Pero el consejero Morgat de los Caminantes de Piedra no estuvo de acuerdo. Su forma rocosa se movió mientras hablaba con tonos profundos y retumbantes. Los humanos eran útiles. Resolvían problemas. Protegían las rutas comerciales. Nos ayudaron a luchar contra los incursores de las sombras el año pasado. Era cierto. Los incursores de las sombras habían estado atacando naves mercantes durante meses. Las fuerzas de consejo no podían atraparlos porque sus naves eran demasiado rápidas. Pero las naves humanas eran más veloces. Las armas humanas tenían mayor alcance. Los pilotos humanos pensaban de maneras que confundían a los incursores. Los ataques cesaron después de que los humanos se unieran a la caza. Podemos manejar los problemas sin ellos, replicó Vexi. Estábamos bien antes de que llegaran. Estaremos bien después de que se vayan. Sekkar no estaba tan seguro. En las semanas siguientes, las colonias humanas por toda la galaxia comenzaron a cerrarse, sin evacuaciones dramáticas ni partidas apresuradas. Un día, las luces estaban encendidas y la gente trabajaba. Al día siguiente, las colonias estaban vacías. Las naves que fueron a investigar encontraron los edificios intactos, pero completamente abandonados. La comida todavía estaba fresca en las áreas de almacenamiento. Las pertenencias personales habían sido dejadas atrás. Era como si todos simplemente se hubieran desvanecido. Las naves humanas desaparecieron de las rutas espaciales. Los comerciantes humanos dejaron de ir a las estaciones comerciales. Los científicos humanos dejaron sus proyectos de investigación sin terminar. En 3 meses,
Fue como si los humanos nunca hubieran existido, a excepción de las balizas de advertencia. Estas aparecieron alrededor de los límites de lo que solía ser el espacio humano. Pequeños dispositivos automatizados que enviaban el mismo mensaje a cualquier nave que se acercara. Peligro, no entrar. Última advertencia. Estaban escritos en todos los idiomas galácticos principales y se transmitían en todas las frecuencias estándar. Algunos capitanes valientes o insensatos ignoraron las advertencias. Sus naves nunca más fueron vistas. No se encontraron restos. No se recibieron señales de socorro. Simplemente volaron hacia el antiguo territorio humano y se desvanecieron por completo. El Consejo declaró el espacio humano zona prohibida. Los mapas se actualizaron para mostrar el área como una zona restringida, prohibida la entrada. Las rutas comerciales se ajustaron para rodearla. Lentamente, la gente dejó de hablar de los humanos desaparecidos. Pasaron los años, luego las décadas, luego los siglos. Nuevas especies se unieron al Consejo. Los jóvenes crecieron sin haber conocido nunca a un humano. La zona restringida se convirtió en otra parte del espacio que las naves evitaban, como las áreas con radiación peligrosa o estrellas inestables. Las historias sobre los humanos se convirtieron en leyendas. Se decía que sus ciudades estaban hechas de energía pura, que sus naves podían viajar más rápido que la luz sin usar portales de salto, que sus armas podían destruir sistemas estelares enteros. Cada relato hacía las historias más grandes e imposibles. La mayoría de la gente dejó de creer que los humanos habían sido reales. Se convirtieron en algo así como los primeros constructores o los cantores de estrellas, seres míticos sobre los que la gente contaba historias, pero que nadie había visto realmente. Pero Sekar recordaba. Incluso mientras envejecía y sus escamas se volvían grises, recordaba haber trabajado con los humanos. Recordaba sus preguntas interminables y su extraña risa. Recordaba cómo miraban los problemas y veían soluciones en lugar de razones por las que las cosas no se podían hacer. A veces se paraba en el mismo ventanal donde había leído su mensaje final. Miraba las estrellas y se preguntaba qué les habría pasado. ¿Habrían encontrado algo mejor que la civilización galáctica? ¿Habrían descubierto peligros que los hicieron esconderse? ¿Seguirían ahí fuera, en alguna parte, observando y esperando? Las balizas de advertencia seguían funcionando después de 500 años, todavía transmitiendo su simple mensaje de mantenerse alejado, todavía marcando los límites de un territorio que ya nadie entendía. Sekar murió mientras dormía a la edad de 612 años. Sus últimas palabras fueron sobre los humanos y si alguna vez volverían. Su joven asistente pensó que estaba teniendo sueños febriles sobre mitos antiguos. La galaxia siguió adelante sin los humanos. El comercio continuó. Se construyeron nuevas colonias. Se libraron y terminaron guerras. El Consejo creció a medida que más especies se unían. La tecnología avanzaba lenta y cuidadosamente, siguiendo tradiciones antiguas y métodos probados. Todo era estable. Todo era seguro. Todo era predecible. Nadie notó los sensores en el borde de la galaxia que detectaban señales extrañas desde más allá del borde exterior. Nadie prestó atención a los sistemas automatizados que registraban naves diferentes a todo lo que había en las bases de datos galácticas. Nadie vio los informes sobre el espacio siendo curvado y retorcido de maneras que no deberían haber sido posibles. La galaxia estaba contenta con su progreso lento y constante. Los caóticos humanos se habían ido y nunca volverían. Esto era lo que todos se decían a sí mismos mientras seguían con sus vidas tranquilas y ordenadas. Estaban equivocados acerca de que los humanos nunca regresarían. También estaban equivocados acerca de que la tranquilidad y el orden fueran suficientes para sobrevivir a lo que se avecinaba. El almirante Corvaz nunca antes había visto una destrucción a esta escala. La pantalla holográfica en su centro de comando mostraba lo que quedaba de la colonia Meridian, donde 3 millones de seres habían vivido y trabajado hacía solo unos días. Ahora solo había metal retorcido y espacio muerto. «Muéstrame las lecturas de los sensores de nuevo», ordenó a su oficial táctico. La teniente Yaris tocó su consola con garras temblorosas. La pantalla cambió para mostrar los patrones de energía registrados durante el ataque. «Vinieron de la nada, almirante. Nuestros sensores de largo alcance no detectaron nada hasta que ya estaban en el sistema». Los atacantes se hacían llamar los devoradores. Habían aparecido en el borde de la galaxia hacía 6 meses, arrasando las colonias exteriores como una plaga. Sus naves no se parecían a nada en las bases de datos de Consejo. Cascos de metal oscuro que parecían absorber la luz. Armas que desgarraban la materia a nivel atómico.
Máquinas que consumían todo lo que tocaban y lo usaban para construir más naves. Corvas estudió los datos tácticos con creciente horror. Los devoradores se movían con una coordinación perfecta. Cientos de naves actuando como una solamente. No tomaban prisioneros ni negociaban. Simplemente consumían todo lo útil y pasaban al siguiente objetivo. Señor, mensaje entrante del consejo, anunció su oficial de comunicaciones. La imagen del consejero Tesvar apareció en la pantalla principal. Las escamas del alariano se habían vuelto de un color amarillo enfermizo que significaba miedo. Almirante, la situación se ha vuelto crítica. Los devoradores han roto nuestras líneas defensivas en el punto nexo. Se dirigen hacia los mundos del núcleo. Corvas sintió que se le paraban los corazones. Los mundos del núcleo albergaban a 50.000 millones de personas. Si caían, la civilización galáctica colapsaría. ¿Cuáles son mis órdenes, consejero? El Consejo de Guerra de Emergencia ha autorizado la operación Golpe Profundo. Tomarás la tercera flota y entrarás en la zona restringida. Por un momento, Corvas no pudo hablar. La zona restringida era como la gente llamaba al antiguo territorio humano. Durante 500 años, ninguna nave que había entrado en esa área había regresado. Consejero, ¿está seguro? Los riesgos son aceptables en comparación con la extinción, interrumpió Tesvar. Necesitamos armas, tecnología, cualquier cosa que pueda ayudarnos a luchar contra estas máquinas. Los humanos eran la especie más avanzada de la galaxia antes de desaparecer. Si sus mundos abandonados contienen algo útil, debemos encontrarlo. La transmisión terminó, dejando a Corvas solo con sus pensamientos. Había crecido escuchando historias sobre los humanos, mitos y leyendas sobre seres que podían hacer milagros con la tecnología. La mayoría de la gente de su edad no creía que los humanos hubieran sido reales. Pero el almirante había visto los antiguos registros. Había leído informes de hacía 5 siglos que describían colonias humanas y naves humanas. Fueran lo que fuesen, una vez fueron reales. Y ahora el Consejo estaba lo suficientemente desesperado como para arriesgarlo todo con la esperanza de que algo quedara en su territorio abandonado. 3 días después, la tercera flota se reunió en el borde de la zona restringida. 12 cruceros pesados, 24 destructores y 48 naves de escolta. Era una de las flotas más grandes jamás reunidas por el Consejo. Se acercaron al límite donde las antiguas balizas de advertencia aún pulsaban su eterno mensaje. Peligro. No entrar. Última advertencia. Todas las naves reportan estar listas. Almirante, anunció el comandante de su flota. Corvas respiró hondo. Inicien el cruce. Todas las naves mantengan la formación y el estado de alerta máxima. La flota avanzó. Al pasar la línea de las balizas, algo extraño sucedió. Las señales de advertencia simplemente se detuvieron, sin un apagado dramático ni una explosión. Las balizas simplemente se silenciaron como si alguien hubiera accionado un interruptor. Señor, estoy leyendo firmas de energía masivas más adelante, gritó el operador de sensores. Múltiples contactos, muy grandes. La pantalla principal se iluminó con marcadores de contacto. Docenas de ellos, luego cientos. Naves que habían sido invisibles momentos antes aparecían de repente en los sensores como si acabaran de decidir dejar de esconderse. Estimación de tamaño de esos contactos, ordenó Corvas, tratando de mantener la voz firme. Almirante, la voz del operador de sensores era apenas un susurro. Las más grandes se muestran con 40 kilómetros de largo. Las más pequeñas siguen siendo más grandes que nuestros cruceros pesados. Los canales de comunicación de la flota estallaron con charlas excitadas de los capitanes de las naves. Corvas cortó el ruido con una orden tajante. Silencio de comunicaciones. Puestos de combate. Pero a medida que pasaban los segundos, quedó claro que las naves desconocidas no estaban atacando. Solo estaban esperando, suspendidas en el espacio informaciones perfectas que rodeaban completamente a la flota de Consejo. Entonces llegó una señal de comunicación. Se transmitía en frecuencias que no se habían utilizado en 500 años. Frecuencias que solo aparecían en registros históricos sobre transmisiones humanas. Flota desconocida. Han entrado en espacio restringido sin autorización. Identifíquense y declaren su propósito o serán eliminados. La voz hablaba el común galáctico estándar, pero había algo diferente en ella. El ritmo era incorrecto. La pronunciación era demasiado perfecta. Sonaba como alguien que había aprendido el idioma pero nunca había vivido realmente con él.
El oficial de comunicaciones de Corvás lo miró con los ojos muy abiertos. «Almirante, ¿qué respondo?» Por un momento, Corvás consideró intentar un farol o negociar, pero al ver las lecturas de los sensores que mostraban cientos de naves masivas rodeando su flota, se decidió por la honestidad. Aquí el almirante Corvás de la Fuerza de Defensa Centurión, en representación del Consejo Galáctico. Nos enfrentamos a una invasión de máquinas hostiles llamadas los Devoradores. Nuestra civilización está amenazada de extinción. Vinimos aquí con la esperanza de encontrar tecnología abandonada que pudiera ayudarnos a defendernos. Hubo una larga pausa. Luego la voz regresó, y esta vez había algo casi como diversión en su tono. Los Devoradores. Sí, hemos estado siguiendo su progreso. Son bastante eficientes en la destrucción. Díganos, almirante, ¿por qué debería importarnos lo que le pasa a Consejo? Su gente les dijo a nuestros ancestros que se fueran y nunca regresaran. Obedecimos esos deseos. Corvás sintió que se le helaba el estómago. ¿Sus ancestros? Está diciendo que son humanos. Somos en lo que los humanos se convirtieron durante nuestros siglos de aislamiento. Somos lo que su gente nos obligó a hacer cuando dejaron claro que no éramos bienvenidos en la sociedad galáctica. Una de las naves masivas se acercó al buque insignia de Corvás. A medida que se aproximaba, los detalles se hicieron visibles en los sensores. El casco no estaba hecho de ningún material conocido. Parecía cambiar y fluir como un líquido sin dejar de ser sólido. Patrones de energía se movían por su superficie de maneras que no deberían haber sido posibles. Observamos a sus especies luchar contra los incursores de las sombras. Continuó la voz. Observamos las guerras cristalinas. Monitoreamos la plaga de los mundos. Cada vez, su gente sobrevivió por suerte o evitando las peores consecuencias de sus elecciones. Pero los devoradores son diferentes. No negocian, no se retiran. Consumen todo a su paso hasta que no queda nada. Entonces comprende por qué necesitamos ayuda, dijo Corvás. Por favor, si realmente son descendientes de humanos, entonces deben recordar que una vez trabajamos juntos. Fuimos aliados. Otra pausa. Luego habló una voz diferente. Esta sonaba más familiar, más como las voces humanas de las grabaciones antiguas. Almirante, soy la capitana Sarah Chenakefer. Hablo en nombre de la conciencia colectiva en la que la humanidad se ha convertido. Su momento es interesante. Hemos estado debatiendo si intervenir en esta crisis. Algunos de nosotros creemos que la galaxia debe aprender a resolver sus propios problemas. Otros piensan que permitir que los devoradores tengan éxito sería un desperdicio. La nave se acercó aún más. A través de su ventanal, Corvás pudo ver figuras moviéndose en su casco sin trajes protectores. Caminaban por el espacio con la misma facilidad que por el aire, sus formas ligeramente borrosas como si no estuvieran del todo presentes en la realidad normal. Le ayudaremos, almirante. Pero primero, debe entender lo que está pidiendo. Ya no somos los humanos que dejaron la sociedad galáctica hace 5 siglos. Nos hemos convertido en otra cosa, algo que su gente podría encontrar perturbador. Está preparado para aceptar la ayuda de seres que han trascendido las limitaciones que aún atan a su especie. Corvás pensó en las flotas de devoradores que se dirigían a los mundos del núcleo. Pensó en los 50.000 millones de personas que morirían si no se hacía nada. Pensó en el fin de todo lo que su civilización había construido durante miles de años. Capitana Chenakefer, aceptamos cualquier ayuda que estén dispuestos a proporcionar. Muy bien. Síganos, almirante. Está a punto de ver lo que 500 años de desarrollo humano sin restricciones han logrado. Intente no asustarse demasiado por aquello en lo que nos hemos convertido. El almirante Corvás llevaba 40 años en el espacio, pero nunca había visto nada como la estructura que ahora llenaba su visor principal. Era imposible juzgar su verdadero tamaño porque partes de ella parecían existir en diferentes dimensiones al mismo tiempo. Secciones que parecían sólidas un momento y transparentes al siguiente. La energía fluía a través de canales que se doblaban sobre sí mismos de maneras que dolía mirar. Almirante, susurró su oficial científico. Estoy leyendo estimaciones de masa que cambian constantemente. A veces se muestra más grande que una luna. A veces apenas se registra. ¿Es una nave o una estación? No creo que nuestro idioma tenga palabras para lo que es, respondió Corvás. Una cápsula de transporte había sido enviada para recoger al almirante y a su personal superior. Mientras volaban hacia la estructura imposible, Corvás notó que la cápsula se movía por el espacio sin motores visibles.
Cuando le preguntó a su piloto sobre esto, el ser sonrió de una manera que era casi humana, pero no del todo correcta. «Ya no empujamos contra el espacio», explicó el piloto. «Le pedimos amablemente que nos mueva a donde queremos ir». El piloto parecía humano a primera vista, pero los detalles eran incorrectos. Demasiado alto, ojos que reflejaban la luz de forma extraña, movimientos demasiado suaves y precisos. Cuando Corbaz miró con atención, pudo ver a través de la piel del piloto algo que brillaba suavemente por debajo. Atracaron en una bahía que se formó alrededor de su cápsula a medida que se acercaban. Las paredes fluían como agua, pero se sentían sólidas al tacto. Corbaz y su equipo fueron escoltados por pasillos que parecían extenderse más de lo que la estructura podía contener. La capitana Sarah Chennakefer los esperaba en lo que ella llamó una sala de reuniones. Era un espacio lleno de plataformas flotantes y paredes que mostraban información en idiomas que Corbaz nunca había visto. La propia Chennakefer era claramente de origen humano, pero había cambiado de formas fundamentales. Era alta y elegante, con una piel oscura que parecía brillar con una luz interna. Su cabello se movía como si estuviera bajo el agua, aunque no había viento. Cuando hablaba, su voz provenía de todas partes a la vez, en lugar de solo de su boca. «Bienvenido, almirante Corbaz. Pido disculpas por cualquier incomodidad. A veces olvidamos lo extraños que debemos parecer a los demás. Hemos estado aislados durante mucho tiempo». «Capitana, ¿qué le pasó a su gente? ¿Cómo se convirtieron en esto?» Chennakefer hizo un gesto y las paredes a su alrededor cobraron vida con imágenes, escenas de colonias humanas y naves de siglos pasados. Luego el éxodo, mientras millones de humanos recogían sus pertenencias y abandonaban el espacio galáctico. Cuando recibimos el mensaje del Consejo de que ya no éramos bienvenidos en los asuntos galácticos, tuvimos que tomar una decisión. Podíamos luchar por nuestro derecho a permanecer o podíamos aceptar el exilio y usarlo como una oportunidad. Las imágenes mostraban a humanos viajando a sistemas estelares distantes, más allá del borde de la galaxia. Mundos vacíos donde podían trabajar sin interferencias ni juicios. Elegimos la oportunidad. Por primera vez en nuestra historia, fuimos libres de seguir cualquier línea de investigación o desarrollo, sin preocuparnos por las consecuencias políticas. Podíamos experimentar con tecnologías que otras especies consideraban demasiado peligrosas. Podíamos empujar los límites de lo que se creía posible. Aparecieron nuevas imágenes. Humanos trabajando con máquinas que pensaban y sentían. Laboratorios donde la materia se remodelaba a nivel molecular. Ciudades que existían parcialmente en el espacio normal y parcialmente en dimensiones que no tenían nombre. Primero resolvimos el problema de la vida limitada. La muerte se volvió opcional en lugar de inevitable. Luego mejoramos nuestras mentes, vinculándolas a inteligencias artificiales que amplificaron nuestra creatividad e intuición. Aprendimos a manipular la materia y la energía directamente a través de la voluntad consciente. Corbaz observaba fascinado cómo las imágenes mostraban a humanos que podían atravesar paredes, existir en múltiples lugares a la vez y remodelar la realidad solo con el pensamiento. Pero el mayor avance fue la conciencia colectiva. Aprendimos a vincular nuestras mentes manteniendo la identidad individual. 1 millón de humanos pueden pensar como uno solo sin dejar de ser ellos mismos. Podemos compartir conocimiento instantáneamente a través de vastas distancias. Podemos resolver problemas que a los individuos les llevaría siglos descifrar. ¿Cómo es esto posible?, preguntó el oficial científico de Corbaz. Nuestra comprensión de la física dice. Su comprensión de la física está incompleta, respondió Chennakefer con amabilidad. Descubrimos que la conciencia misma es una fuerza fundamental, como la gravedad o el electromagnetismo. Cuando se enfoca adecuadamente, puede alterar la estructura básica de la realidad. Lo que ustedes llaman imposible, para nosotros es un día cualquiera. Las imágenes cambiaron para mostrar algo más oscuro. Máquinas masivas moviéndose entre sistemas estelares, consumiendo todo a su paso. Hemos estado monitoreando a los devoradores desde que aparecieron por primera vez en esta galaxia. No son nativos de esta realidad. Vienen de un universo donde la materia y la energía funcionan de manera diferente. En su reino, el consumo y la destrucción son las únicas formas de existir. Ustedes sabían de ellos. Corbaz sintió un escalofrío. ¿Por qué no nos advirtieron? Lo intentamos. Hace 500 años, cuando detectamos las primeras señales de su aproximación, enviamos mensajes al Consejo. Ofrecimos compartir nuestras tecnologías defensivas.
Se nos dijo que las advertencias de la humanidad no eran bienvenidas y que debíamos centrarnos en nuestros propios asuntos. La expresión de Chenakefer se entristeció. Así que lo hicimos. Construimos defensas alrededor de nuestro territorio que existen en múltiples dimensiones simultáneamente. Creamos armas que podían deshacer las naves de los devoradores a nivel cuántico. Nos preparamos para una guerra que esperábamos que nunca llegara. Pero ha llegado, dijo Corvaz, y estamos perdiendo estrepitosamente. Sí, los devoradores han consumido el 17% de sus colonias. A su ritmo actual de avance, llegarán a los mundos del núcleo en 6 meses. Sus armas convencionales no pueden detenerlos porque se adaptan a cualquier patrón de ataque. Sus naves no pueden escapar de ellos porque existen parcialmente fuera del espacio-tiempo normal. El almirante sintió que la esperanza se desvanecía. Entonces estamos condenados. No necesariamente. Podemos detenerlos. Nuestras armas funcionan contra la tecnología de los devoradores porque entendemos la física de la guerra interdimensional. Nuestras naves pueden igualar su velocidad porque viajamos plegando el espacio en lugar de movernos a través de él. Nuestra conciencia colectiva nos da una coordinación que su mente colmena no puede igualar. Chenakefer se levantó y caminó hacia una pared que se volvió transparente a su paso. Más allá, el espacio estaba lleno de naves diferentes a todo lo que había en las bases de datos de consejo. Se movían en formación perfecta, fluyendo unas alrededor de otras como bancos de peces. Nuestra pregunta es si su gente puede aceptar ayuda de seres que ya no son reconociblemente humanos. Hemos trascendido las limitaciones de la biología y la física que aún atan a su especie. Para muchos, podemos parecer tan ajenos como los propios devoradores. Corvaz se unió a ella en la pared. A lo lejos, podía ver otras estructuras que desafiaban la comprensión. Ciudades existían en el espacio plegado, naves que entraban y salían de la realidad, seres de energía pura danzando entre las estrellas. Seguimos siendo humanos en lo que importa, continuó Chenakefer. Todavía valoramos la vida, la libertad y el derecho a elegir nuestro propio camino. Todavía creemos que la diversidad fortalece el universo. Pero también nos hemos convertido en algo más, algo que su gente nos obligó a hacer cuando decidieron que éramos demasiado peligrosos para permanecer en la sociedad galáctica. Nos ayudarán a pesar de los errores de nuestros antepasados. Chenakefer guardó silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz llevaba armónicos que sugerían otras mentes hablando al unísono. Hemos debatido esta cuestión durante meses. Algunos de nosotros creemos que la galaxia debe enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Otros argumentan que permitir que la civilización sea destruida no sirve a ningún propósito útil. Al final, hemos decidido ofrecer nuestra ayuda. Se giró para mirar a Corvaz directamente. Sus ojos contenían profundidades que hablaban de un vasto conocimiento y un poder terrible. Pero entienda esto, almirante. Si intervenimos, lo haremos por completo. No libraremos una guerra limitada ni retendremos nuestras capacidades para que otros se sientan cómodos. Los devoradores deben ser detenidos permanentemente, y eso requiere métodos que su gente puede encontrar perturbadores. ¿Qué quiere decir? Queremos decir que cuando esta guerra termine, la galaxia habrá visto lo que el desarrollo humano sin restricciones puede lograr. Su gente tendrá que decidir si puede aceptar un universo donde existe tal poder. Si pueden vivir junto a seres que han trascendido las limitaciones que una vez hicieron que los humanos parecieran meramente peligrosos en lugar de divinos. Corvaz pensó en la alternativa, en mundos enteros siendo consumidos por máquinas, en la muerte de cada civilización en la galaxia. Capitana Chenakefer, en nombre del Consejo Galáctico, solicito formalmente su ayuda para detener la invasión de los devoradores. Solicitud aceptada, almirante. Prepara a su gente para una guerra como nunca han imaginado. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico no se parecía a ninguna otra en la historia registrada. Representantes de todas las especies miembros se habían reunido para escuchar el informe del almirante Corvaz sobre su contacto con los humanos. La gran cámara bullía con docenas de idiomas mientras los traductores trabajaban horas extras para mantenerse al día con las acaloradas discusiones. La consejera Vexi de los Afiranos estaba en el podio, su voz musical tensa de ira. ¿Quieren que aceptemos ayuda de seres que afirman poder reescribir la realidad con sus pensamientos? Esto es una locura. Corvaz les había mostrado grabaciones de su visita a la estructura humana. El Consejo había observado en un silencio atónito cómo los humanos atravesaban paredes sólidas y manipulaban la materia con sus mentes.
Ahora el miedo era obvio en la postura de cada delegado. Ya no son humanos, declaró el consejero Kratam de los caminantes de piedra. Se han convertido en otra cosa, algo que podría destruirnos tan fácilmente como afirman que pueden salvarnos. Los devoradores nos destruirán de todos modos, replicó el almirante Corvás. Al menos los humanos ofrecen una esperanza. ¿La ofrecen? El tono de Vexi se agudizó. ¿Cómo sabemos que se detendrán con los devoradores? ¿Cómo sabemos que no decidirán que la galaxia necesita ser gobernada por seres con sus capacidades? El consejero Tesvar de los Altarianos pidió orden. El debate es académico. Los sensores de largo alcance muestran 3 flotas de devoradores moviéndose hacia los mundos del núcleo. Llegarán en cuestión de días. Debemos decidir ahora si aceptamos la ayuda humana o nos enfrentamos a la extinción. La discusión continuó durante horas. Algunas especies querían evacuar los mundos del núcleo en lugar de confiar en los humanos. Otras insistían en que cualquier ayuda era mejor que una muerte segura. La cámara se volvió tan caótica que los sistemas de traducción comenzaron a fallar bajo la carga. Entonces sonaron las alarmas. Alerta de emergencia. Habló la inteligencia artificial de la estación en todos los idiomas simultáneamente. Flota masiva de devoradores detectada entrando en el sector Gamma. Llegada estimada a la central del Consejo en 6 horas. La cámara quedó en silencio. A través de los grandes ventanales, podían ver destellos de luz distantes mientras las plataformas de defensa exteriores intentaban desesperadamente frenar el avance del enemigo. Pero todos sabían que esas defensas no aguantarían mucho. Las escamas del consejero Tesvar se habían vuelto grises por el miedo. Almirante Corvás, puede contactar a los humanos. Lo intentaré. Corvás activó su dispositivo de comunicación. La respuesta llegó casi al instante. Aquí la capitana Chenakefer. Estamos al tanto de la situación, almirante. Nuestros sensores de largo alcance detectaron el movimiento de los devoradores hace 3 horas. Ya nos estamos moviendo para interceptar. ¿Cuánto tiempo tardarán en llegar? Ya estamos ahí. Los grandes ventanales de la Cámara del Consejo se llenaron de repente de vistas imposibles. Naves que no habían estado allí momentos antes se materializaron en el espacio alrededor de la estación. Se movían sin motores visibles, fluyendo por el espacio como seres vivos. Algunas parecían sólidas, otras parecían estar hechas de energía pura. Unas pocas parpadeaban dentro y fuera de la existencia como si no pudieran decidir qué dimensión ocupar. Por las piedras ancestrales, susurró el consejero Kratam. ¿Cuántas naves tienen? Nuestros sensores están detectando más de 2000 naves humanas, informó la IA de la estación. Las lecturas de masa son inconsistentes. Algunas naves parecen tener masa negativa. Otras se muestran existiendo en múltiples ubicaciones simultáneamente. En la pantalla principal, los datos tácticos mostraban la flota de devoradores que se acercaba. 500 naves masivas moviéndose en formación perfecta. Sus cascos oscuros absorbían los haces de los sensores y sus armas podían desgarrar la materia a nivel atómico. Habían barrido a todas las fuerzas de consejo que habían intentado detenerlos. Pero mientras la flota humana se movía para interceptar, algo extraordinario sucedió. Las naves humanas no formaron líneas de batalla tradicionales ni formaciones defensivas. En su lugar, simplemente desaparecieron. ¿A dónde fueron?, exigió Vexi. Desconocido, respondió la IA. Todas las naves humanas han desaparecido de los sensores. Entonces los devoradores comenzaron a morir. Las masivas naves enemigas comenzaron a explotar sin ninguna causa visible, sin firmas de armas, sin descargas de energía. Simplemente se desintegraban como si su estructura básica hubiera olvidado cómo mantenerse unida. En minutos, la aterradora flota de devoradores quedó reducida a nubes de escombros en expansión. ¡Imposible!, musitó el comandante militar de la estación. Nada puede destruir las naves de los devoradores tan rápido. La voz de la capitana Chenakefer volvió a sonar por el sistema de comunicación. La amenaza inmediata ha sido neutralizada. Sin embargo, esta era solo una de varias flotas de devoradores en su galaxia. Nos estamos moviendo para enfrentarnos a las otras. Durante las siguientes horas, llegaron informes de toda la galaxia. Flotas de devoradores que habían sido imparables estaban siendo aniquiladas en minutos. Naves humanas aparecían de la nada, desataban armas que desafiaban la comprensión y desaparecían de nuevo antes de que alguien pudiera comprender del todo lo que había sucedido. En la estación de defensa Kepler,
Los sensores registraron naves humanas que parecían disparar hacia atrás en el tiempo, destruyendo naves de los devoradores antes de que la batalla comenzara oficialmente. Cerca del mundo natal cristalino, testigos informaron haber visto cazas humanos que existían como puro pensamiento, atravesando los cascos enemigos y haciendo que simplemente dejaran de existir. El informe más perturbador provino del borde exterior, donde una nave humana aparentemente había abierto un agujero en el espacio-tiempo para redirigir un arma destructora de planetas. El arma de los devoradores había pasado por el agujero y emergido al otro lado de la galaxia, destruyendo un astillero de los devoradores en lugar de su objetivo previsto. Están luchando con las propias leyes de la física, informó el oficial científico del almirante Corvás. Las lecturas de energía muestran que la realidad local está siendo reescrita a una escala masiva. No solo están derrotando los devoradores, los están deshaciendo. En 12 horas, todo había terminado. Cada nave de los devoradores en la galaxia había sido destruida o expulsada más allá del borde galáctico. La invasión que había amenazado con acabar con la civilización había sido detenida tan completamente que era como si nunca hubiera sucedido. Pero la demostración de poder había aterrorizado incluso a aquellos que habían sido salvados. Cuando las naves humanas se movían casualmente a través de la materia sólida o existían en múltiples lugares a la vez, quedó claro que la humanidad se había convertido en algo que superaba la comprensión de otras especies. La capitana Chenakefer solicitó permiso para dirigirse a Consejo. Apareció a la cámara no como un holograma, sino como una presencia física que de alguna manera había atravesado el casco de la estación sin usar ningún método de entrada visible. Honorable Consejo, comenzó. La amenaza de los devoradores ha sido eliminada. Sus fuerzas restantes han sido expulsadas a su punto de origen más allá de esta realidad. No volverán. ¿Cómo sabemos que dice la verdad?, exigió Bexy. ¿Cómo sabemos que no decidirán que somos una amenaza que necesita ser eliminada? La expresión de Chenakefer era paciente pero triste, porque recordamos haber estado donde están ahora. Recordamos tener miedo de fuerzas más allá de nuestro control. Recordamos lo que se sentía ser pequeños y vulnerables en un universo peligroso. Pero ya no son pequeños, señaló el consejero Kratam. Tienen un poder que podría remodelar la galaxia. ¿Qué les impide usarlo? La elección, respondió Chenakefer simplemente. Elegimos no gobernar porque recordamos el valor de la libertad. Elegimos no dominar porque entendemos que la diversidad fortalece el universo. Elegimos ayudar porque sabemos lo que se siente enfrentar la extinción solos. Hizo un gesto y el aire se llenó de imágenes de colonias humanas y proyectos por toda la galaxia. No conquistas o gobierno impuesto, sino estaciones de investigación y plataformas defensivas. Les ofrecemos una elección. Continuar como hasta ahora, siguiendo las viejas costumbres y las viejas limitaciones. Los protegeremos de amenazas externas, pero no interferiremos en sus asuntos internos. O unirse a nosotros para explorar en qué pueden convertirse las especies cuando no están atadas por el miedo al cambio. ¿Y si elegimos las viejas costumbres?, preguntó Tesvar. Entonces eligen las viejas costumbres. No forzaremos la evolución a nadie, pero tampoco fingiremos que el universo no ha cambiado. Vendrán otras amenazas. Surgirán otros desafíos. Cuando lo hagan, tendrán que decidir si quieren enfrentarlos como son ahora o como algo más. La cámara quedó en silencio mientras las implicaciones calaban. La galaxia se había salvado, pero a costa de la certeza. Los humanos habían regresado más poderosos de lo que nadie podría haber imaginado. La pregunta ahora era si el resto de la galaxia podría adaptarse a un universo donde existía tal poder y se ofrecía a ser compartido. Necesitamos tiempo para considerarlo, dijo Tesvar finalmente. Tiempo tienen, respondió Chenakefer. Hemos esperado 500 años. Podemos esperar más. Pero recuerden, el universo no detiene sus desafíos mientras ustedes deciden si están listos para enfrentarlos. Con eso, se desvaneció de la vista, dejando a Consejo debatir el futuro de la civilización galáctica en un universo donde los dioses caminaban entre las estrellas y ofrecían enseñar a otros cómo unirse a ellos. 6 meses después de la derrota de los devoradores, la galaxia todavía intentaba comprender lo que había cambiado. La capitana Sarah Chenakefer se presentó ante el reformado Consejo Galáctico en una cámara que había sido reconstruida para acomodar nuevas realidades. Partes de la sala existían en el espacio plegado para hacer sitio a representantes de dimensiones que no tenían nombre en ningún idioma convencional. El propio Consejo había crecido.
Nuevas especies habían salido de sus escondites donde habían esperado el fin de la crisis de los devoradores. Otras habían sido contactadas por equipos de exploración humanos que trabajaban en rincones distantes de la galaxia. Algunas apenas eran reconocibles como formas de vida, existiendo como patrones de energía organizada o tiempo cristalizado. Honorables representantes, comenzó Chen Akefer. Hemos venido a discutir el futuro de la civilización galáctica. El viejo orden, basado en el cambio lento y las tradiciones cuidadosas, ha terminado. La pregunta ahora es qué lo reemplazará. El consejero Tesvar, cuyas escamas habían recuperado su saludable color azul, habló primero. Capitana, su gente ha dejado clara su posición. No nos gobernarán, pero no fingirán que un poder como el suyo no existe. ¿Qué proponen exactamente? Proponemos evolución, respondió Chen Akefer. No un cambio forzado, sino un crecimiento elegido. Ofrecemos compartir nuestro conocimiento con cualquier especie dispuesta a abrazar los desafíos que conlleva el avance. La pantalla holográfica se activó, mostrando imágenes de estaciones de investigación humanas y centros de entrenamiento que habían aparecido por toda la galaxia. Hemos establecido centros donde los seres pueden aprender a mejorarse a sí mismos, no para convertirse en humanos, sino para ser más de lo que son actualmente. La consejera Vexi de los Afiranos se levantó para objetar. Quieren que abandonemos lo que nos hace ser quienes somos, que renunciemos a nuestra naturaleza esencial por la promesa de poder. No, dijo Chen Akefer con suavidad. Queremos que expandan lo que los hace ser quienes son. La conciencia musical de los Afiranos podría convertirse en algo que moldea la realidad a través de la armonía. La conexión de los caminantes de piedra con las fuerzas planetarias podría permitirles guiar la formación de sistemas solares. Las habilidades de intercambio de datos del colectivo cristalino podrían crear redes de conocimiento que abarcan dimensiones. Aparecieron nuevas imágenes que mostraban los primeros resultados de los programas de mejora guiados por humanos. Zafiranos cuyas canciones podían sanar el espacio-tiempo dañado. Caminantes de piedra que podían sentir los pensamientos de mundos enteros. Seres cristalinos cuyas redes de datos operaban más rápido que la luz sin ninguna infraestructura física. Estos individuos se ofrecieron como voluntarios para nuestros programas de mejora, explicó Chen Akefer. Conservan todo lo que los hacía ser quienes eran, pero han ganado capacidades que sus especies nunca imaginaron posibles. El representante Togon de los nadadores de las profundidades levantó un apéndice tentaculado. ¿Y qué hay de las especies que eligen no cambiar? ¿Qué nos pasa a nosotros? Nada cambia para ustedes a menos que quieran que cambie, le aseguró Chen Akefer. Continuaremos brindando protección contra amenazas externas. El comercio y la comunicación continuarán como antes, pero no fingiremos que el estancamiento es una estrategia válida a largo plazo para la supervivencia. El almirante Corvás, que ahora servía como asesor militar del Consejo, añadió su perspectiva. He visto lo que los seres mejorados pueden hacer. Un solo zafirano con manipulación musical de la realidad puede hacer el trabajo de todo un equipo de ingeniería. Un caminante de piedra conectado a la conciencia planetaria puede predecir problemas geológicos con siglos de antelación. Las posibilidades son increíbles. Los peligros también son increíbles, señaló el consejero Kratam. ¿Qué sucede cuando los seres mejorados deciden que saben más que sus primos no mejorados? ¿Qué sucede cuando el poder los corrompe? Chen Akefer asintió. Preocupaciones válidas. Por eso la mejora viene con salvaguardas. Los seres mejorados mantienen la conexión con sus comunidades originales. Son monitoreados por la conciencia colectiva en busca de signos de comportamiento peligroso. Lo más importante, la mejora puede revertirse. Si alguien decide que quiere volver a su estado original, hizo un gesto y una nueva figura apareció en la cámara. Era claramente de origen zafirano, pero más grande y compleja que cualquier miembro natural de la especie. Cuando habló, su voz creó patrones de luz en el aire. Soy melodía de estrellas danzantes, anteriormente vexar de las colonias exteriores. Me sometí a la mejora hace 3 meses. Conservo todos mis recuerdos, todas mis conexiones con la cultura zafirana, todo mi amor por mi mundo natal. Pero ahora puedo componer canciones que existen en 17 dimensiones simultáneamente. Puedo crear armonías que aceleran la curación de planetas dañados. Sigo siendo zafirana, pero soy más de lo que era. ¿Y si quisieras volver a tu forma original?, preguntó Kratam. La opción sigue disponible, respondió Melodía de Estrellas Danzantes. Pero, ¿por qué elegiría la limitación cuando puedo tener el crecimiento?
¿Por qué elegiría el silencio cuando puedo tener la sinfonía? El debate continuó durante horas. Los representantes de las especies cuestionaron cada aspecto de la propuesta humana. ¿Cuáles eran los riesgos? ¿Cuáles eran los beneficios? ¿Cómo podían estar seguros de que esto no era una forma elaborada de conquista? Finalmente, el consejero Tesvar pidió orden. Capitana Chenakefer, nos está pidiendo que cambiemos fundamentalmente cómo opera nuestra civilización, que abandonemos tradiciones que nos han servido durante miles de años. ¿Por qué deberíamos confiar en ustedes? Chenakefer guardó silencio un momento antes de responder. Porque confiaron en nosotros lo suficiente como para pedir ayuda cuando la extinción era la alternativa. Porque cumplimos nuestra palabra y derrotamos a los devoradores sin exigir nada a cambio. Porque podríamos haber impuesto nuestra voluntad en la galaxia después de demostrar nuestro poder. Pero en cambio, estamos aquí pidiendo su permiso para ayudarlos a crecer. Se levantó y caminó hacia los grandes ventanales que daban al espacio alrededor de la estación. Más allá de las barreras transparentes, naves y estructuras de docenas de especies se movían en patrones complejos. Algunos eran diseños tradicionales que habían permanecido sin cambios durante siglos. Otros incorporaban nuevas tecnologías humanas que les permitían existir parcialmente fuera del espacio-tiempo normal. El universo es vasto y está lleno de desafíos que ni siquiera hemos imaginado todavía. Los devoradores fueron solo una hebra entre muchas. Hay seres de pura entropía que trabajan para desentrañar el tejido de la propia realidad. Hay inteligencias de máquinas que consumen cúmulos galácticos enteros para alimentar sus cálculos. Hay entidades de fuera de este universo que ven nuestra realidad como nada más que materia prima para sus proyectos. La cámara quedó en silencio mientras las implicaciones de sus palabras calaban hondo. Podemos enfrentar estos desafíos como somos, limitados por la biología, la física y el pensamiento tradicional. O podemos enfrentarlos como algo más, algo capaz de igualar cualquier amenaza que el universo pueda presentar. ¿Y qué hay de la libertad?, preguntó una nueva voz. Pertenecía al representante Quillas de los clanes errantes, una especie que valoraba la independencia por encima de todo. ¿Qué hay del derecho a permanecer como somos? Preservado absolutamente, prometió Chenakefer. El nuevo pacto que proponemos tiene 3 principios simples. Primero, la mejora es siempre voluntaria. Segundo, los seres mejorados permanecen conectados y son responsables ante sus comunidades originales. Tercero, las especies no mejoradas reciben protección y apoyo completo sin ninguna presión para cambiar. Se volvió para dirigirse a todo el consejo. No les pedimos que se conviertan en humanos. Les pedimos que se conviertan en más de lo que son actualmente, sin dejar de ser fieles a lo que los hace únicos. Ofrecemos una asociación para explorar todo el potencial de la vida consciente en este universo. La votación fue reñida. 43 especies eligieron unirse al nuevo pacto y comenzar programas de mejora para sus voluntarios. 31 especies eligieron permanecer sin mejorar, pero aceptaron la protección y el apoyo humanos. 17 especies se retiraron por completo de los asuntos galácticos, prefiriendo el aislamiento a las incertidumbres del cambio. Un año después, la primera generación de seres mejorados trabajaba junto a los humanos en proyectos que habrían sido imposibles antes. Estaban construyendo estaciones que existían en múltiples realidades simultáneamente. Estaban creando arte que podía experimentarse a través de fronteras dimensionales. Estaban resolviendo problemas matemáticos que describían la estructura fundamental de la propia existencia. Pero quizás lo más importante es que seguían siendo reconociblemente ellos mismos. Los zafiranos mejorados todavía cantaban. Los caminantes de piedra mejorados todavía sentían profundas conexiones con las fuerzas planetarias. Los seres cristalinos mejorados todavía compartían conocimiento libremente con sus comunidades. Se habían vuelto más sin volverse menos. El almirante Corvas, ahora mejorado él mismo con reflejos perfeccionados y conciencia multidimensional, estaba de pie en la cubierta de observación de la nueva instalación terrestre. La estructura existía parcialmente en el espacio normal y parcialmente en dimensiones plegadas que le permitían ser mucho más grande por dentro que por fuera. A través de las paredes de observación, podía ver la propia Tierra. El planeta se había transformado en algo que existía en múltiples dimensiones simultáneamente. Seguía siendo reconociblemente el mundo que había dado a luz a la humanidad, pero se había convertido en un faro visible en toda la galaxia, un símbolo de lo que era posible cuando los seres elegían el crecimiento sobre el estancamiento. Impresionante, ¿verdad?
La capitana Chenakefer apareció a su lado, su forma cambiando ligeramente mientras se movía entre estados dimensionales. Nunca imaginé que algo así fuera posible, admitió Corvaz. Mi gente pensaba que entendíamos los límites de lo que la vida podía lograr. No hay límites, respondió Chenakefer. Solo desafíos que aún no hemos aprendido a superar. Y con cada generación de seres mejorados, nos volvemos mejores para superarlos. A lo lejos, una nueva nave abandonaba las instalaciones orbitales de la Tierra.